¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todos un saludo, que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado desde la página de Facebook. Ya después lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Y bien, pues en esta ocasión quiero hablar un tema que me parece interesante y dar algunas pequeñas opiniones. Cabe enfatizar que pues son opiniones netamente personales que muchas veces dependen de la vivencia y de la experiencia, no tanto de un conocimiento concreto, sino que creo que nos puede ayudar a reflexionar un poco y sobre todo críticas propias. Que claro, que yo creo que jamás, jamás nos vamos a escapar eh, de criticarnos a nosotros mismos y yo creo que es sano el hacer una crítica no solo al movimiento de allá afuera, sino al movimiento interno que también todas las denominaciones, sin excepción, tienen sus problemas, tienen sus defectos, tienen sus fallas en respecto a muchos temas que ya hemos tratado en cuanto a su organización, en cuanto a su forma de culto. Creo que buscar la perfección es complejo, pero al menos podré mencionar acerca de una crítica referente a una frase que fue dicha por Steve Lobson aproximadamente hace unos días, una conferencia que hacen comúnmente dentro del sector o de la iglesia de John MacArthur, eh, que creo que la frase me hizo pensar, no necesariamente porque sea ocasión esta frase que él comentó, no es ocasión, vaya, o no me quiero detener mucho a esto, y hablar de idolatría, pues ya sería el extremo, ¿no? Del diálogo referente a una argumentación que dijo, creo que el 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico juntos. Esa frase después afirma aproximadamente 45,000 predicadores vale más John MacArthur, un 5% de él. Am, Aquí es donde vamos a encontrar las grandes diferencias cuando se trata de una admiración realmente desmedida o se trata de idolatría o se trata de un sesgo. Primeramente hay que considerar que Steve Lobson es un hombre aproximadamente de 70 años hacia arriba. Digamos que las habilidades del habla ya no son igual. No pretendo justificar, pero algo que he notado, y esto lo he notado de diferentes movimientos, y más que nada quiero compartir esa experiencia con ustedes, que prácticamente es una experiencia, simplemente es algo que se desea comunicar cuando hablamos en el sentido de las cosas que ocurren dentro de los sectores de sana doctrina. Por ejemplo, me hizo reflexionar mucho un TikTok que vi eh, acerca de predicadores de sana doctrina que tú debes de escuchar. Y bien, pues en este TikTok vi predicadores que efectivamente yo escuché y he escuchado alrededor de mi vida cristiana, empezando por el pastor Chuy Olivares, después Sujel Michelén, Paul Washer, Miguel Núñez, etcétera, etcétera, ¿no? Que todos los que son conocidos dentro del área de las redes sociales, a fin de cuentas, ¿no? Que claro que tienen su movimiento. Y pues obviamente no conoces de manera personal a ninguno de estos predicadores y no es una crítica a ellos, ni mucho menos porque no les conoces. Hay exponentes que sí conocí de manera personal y conocí ciertas áreas que comúnmente no se conocen cuando estás a la distancia. Y bien, claro que todo ser humano tiene sus errores y defectos, así como nosotros tenemos nuestros errores, pero no me quiero concentrar tanto en la persona humana, sino en el hecho del culto, el cual me hizo reflexionar algo, que claro que lo que voy a mencionar sé las deficiencias que puede tener el sector en el cual yo me rodeo porque hay deficiencias grandes respecto a muchos temas que creo que cada uno de ustedes tendría una visión referente a la problemática dentro de la liturgia, por ejemplo, luterana o dentro de los cultos. Pero algo que he notado que viene siendo, siempre que pienso en esto, lo que voy a exponer o lo que voy a argumentar en unos segundos, es referente al punto de
de Coelet, siempre Coelet o Cogelet, que es el predicador, me hace reflexionar sobre la crítica propia que él hizo en su sistema religioso. Siendo judío, un creyente que hablaba acerca de la vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fui piadoso, no me sirvió de mucho. Fui totalmente desmedido en los placeres, tampoco me sirvió, todo es vanidad. Queda en la desesperanza, comienza a criticar el sistema religioso de su tiempo, a los poderosos, a los aparentemente sabios, pero que no tienen sabiduría, entre otros. Entonces el libro, que de hecho fue aceptado como canon en el año 70 después de Cristo, en un concilio llamado el Concilio de Jamnia por parte de los judíos, donde en ese concilio se trata de agregar los libros como es Cogelet, Cantar de los Cantares, a un Ezequiel, y Esther, si no mal recuerdo. Y bien, a lo que voy es de que hubo un proceso y este mismo libro es una crítica rotunda y creo que la crítica es parte de. Y obviamente cuando hacemos una crítica es porque nosotros pertenecimos a ese giro. Nosotros estuvimos ahí. Nosotros fuimos espectadores. Y con todos estos predicadores a mí me hace reflexionar algo acerca de la forma de liturgia o de la forma de culto de las iglesias de hoy. Que claro, claro que no se van a cambiar. Y esto simplemente es algo que se deja al aire y es una reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer la nueva generación de cristianos? ¿Qué podremos hacer para que esta nueva generación camine y pueda producir un cambio en sus cultos? ¿Por qué no? Y yo creo que es algo que todas las confesiones cristianas tenemos que ponernos a pensar en un diálogo sobre una realidad, sobre lo que está pasando en nuestros cultos. Bueno, entonces, esta frase, creo que el 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico juntos. Ahora, será una pregunta interesante cuestionarnos a qué se refería Steve cuando dijo el mundo evangélico. La palabra evangélico es sumamente ambigua. En estos tiempos, la palabra evangélico tiene una ambigüedad marcada, porque yo les pudiera decir que desde el contexto histórico podríamos hablar desde el sentido católico, cuando hablamos de evangélico, o en el sentido luterano, ¿no? ¿Qué significa un católico evangélico? ¿O qué significa un evangélico? Ahora, un protestante. ¿Qué se refería Steve Lobson cuando dijo mundo evangélico? Es una gran pregunta, pero vamos a entenderlo que generalizó. Me hace creer, que puedo estar equivocado, que se refiere a todo el mundo cristiano, a todo el mundo evangélico. Sería interesante preguntarle, que obviamente no tendremos respuesta. No sé si el video está en, en su canal de YouTube oficial o si ya fue eliminado, no estoy seguro. Pero algunos hacen énfasis en la predicación y es un énfasis que yo he escuchado desde el 2014 con la predicación expositiva. Claro que es una herramienta buena y ya es algo que hemos argumentado, que la predicación expositiva es una buena herramienta, que es algo bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es ningún mal, para absolutamente nada. No tiene nada de malo. Pero detectar el error en todo esto es el trabajo que algunos han buscado, poder discernir y poder cernir todo lo que compete al movimiento de sana doctrina, que muchas veces el movimiento de sana doctrina se queda truncado, se queda insuficiente. Realmente no es lo que aparenta el movimiento de sana doctrina. Ahora, sin reconocer que la forma de culto se ha sentado en el hombre, ¿cómo podemos hacer para que el culto no se centre en el hombre? Es una pregunta que nos podemos arrojar. ¿Por qué? Porque es obvio que va a resaltar la retórica o la manera de enseñar de alguien, a diferencia de alguien que no sabe enseñar. Va a resaltar, eso es obvio. Va a pasar. Va a haber características interesantes acerca de un predicador. Es normal poder ver que este hombre realmente tiene una capacidad didáctica bastante interesante, hablando de algún predicador, ex predicador. Pero fortalecer un culto y algo que se ha visto desde tiempo para acá, desde que yo estoy inmerso en el mundo evangélico, es, por ejemplo, y hablando de las experiencias, cabe mencionar que voy a mencionar nombres de predicadores, pero no son ataques hacia su persona, sino hacia todo lo que rodea y cómo se mueve todo. Por ejemplo,
El movimiento de sana doctrina, al menos en redes sociales, Latinoamérica, ha empezado con exponentes ya que trabajaron por tiempo, por ejemplo, Armando Alducin o el señor Chuy Olivares, que son bastante famosos en Latinoamérica, bastante famosos, bastante famosos. Y bueno, yo quiero hacer el énfasis en esto. Vuelvo a insistir, no es a sus personas, pero ¿cómo es su forma de culto? Es una forma de culto que depende del predicador fortalecer el culto, porque no es por nada, pero cuando el predicador que habla bien, el predicador que tiene buena retórica no asiste al culto, el culto se vuelve poco productivo para algunos. Claro que alguno dirá, bueno, es que a mí no me interesa, ahí yo voy y canto, ¿no? Hay iglesias que lo sostienen mucho su tipo de música, ¿verdad? Como la iglesia de Chu Olivares, es una iglesia musical, tiene su música, es llamativa, es interesante, esa forma de culto a la cual pues yo pertenecí por un tiempo. Pero yo he notado, y ese es el factor que simplemente quiero conversar con ustedes, no vuelvo a insistir, no es una crítica a las personas, a estos exponentes, ¿no? Que claro, que cada uno de ellos tiene sus problemáticas en sus iglesias, etcétera, 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 como por ejemplo John MacArthur, ¿verdad? Que es un tema que yo no estoy muy inmerso, hay otros que lo hablan demasiado, que hay encubrimientos de abusos, entre otros detalles que yo la verdad no he indagado y no voy a hablar de eso. Pero en el punto es que depender de un predicador, fortalecer el culto, es algo que creo que está mal. Creo que hay una deficiencia ahí, que depende del predicador, que depende de la retórica del predicador. Y es algo que nos pudiésemos cuestionar. Ahora, claro que va a decir alguien, es que los cantos, la música levantan el culto, la adoración a Dios. Sí, pero se ha vuelto el púlpito un lugar donde tienes que escuchar a un predicador una hora y media aproximadamente, escucharlo. Y depende de él, realmente, sostener el culto. Depende de él levantar el servicio de adoración. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que habla, de lo que diga y de lo que expone, entre otros detalles. Ahora, dentro del sector sana doctrina, se habla de el centro, se dice que es la predicación cristocéntrica. Y la predicación cristocéntrica, claro, es un mar de información, la cual se quiere basar directamente en la persona de Cristo, pero ciertamente el problema que encontramos dentro de toda esta retórica que podemos dislucidar dentro de estos sectores es de que a fin de cuentas lo que brilla es el líder y el predicador. Una hora escuchándole. Que claro, no está mal, vuelvo a insistir, eso no está mal, pero por ahí se va a encontrar un error y se va a encontrar algo de lo cual quiero argumentar y simplemente opinar. Ahora, esta modernidad, vemos cómo la admiración por los predicadores es excesiva. Frases de John Piper, John MacArthur, Paul Washer, Suhad Michelin, Chuy Olivares en su momento, que yo no he visto tantas de él, aunque se me hace curioso que Chuy Olivares sigue siendo un exponente bastante reconocido por, por Latinoamérica. De hecho, es más conocido aún que predicadores que he mencionado, que John Piper, por ejemplo, al menos en Latinoamérica. Y bien, esta modernidad, se ve esa admiración hacia esos predicadores, hacia su retórica, hacia su conocimiento, y hasta cierto punto, pues obviamente no es malo, ¿no? Tener admiración y respeto por las personas. Pero yo creo que el problema dentro de esto es de que nos sesgamos. Me gustó un comentario de un hermano que puso, creemos que el cristianismo de Estados Unidos es el cristianismo total cuando nos perdemos de una inmensa riqueza, hablando de antigüedad cristiana, hablando de Alejandría, Antioquía, hablando de Europa y todos los elementos cristianos que se encuentran en la historia del cristianismo, que nos perdemos por sesgarnos y limitarnos de una manera inmensa. Ahora, por ejemplo, esta admiración excesiva, vemos, por ejemplo, valga la redundancia, declaraciones de Steve Lobson
que dice, creo que el 5% de John MacArthur vale más que todo el mundo evangélico juntos. Y vuelvo a insistir, es una pregunta, ¿no? ¿Qué se refiere con mundo evangélico? ¿A qué se refería este hombre cuando dijo mundo evangélico? Pero sale tal vez el celo y puede ser injusto, pero ¿de verdad creen que el movimiento de John MacArthur es todo el cristianismo? ¿De verdad creen que el movimiento de sana doctrina calvinista bautista moderno es todo el cristianismo? Y hay un punto a considerar que ciertamente su palabra, la palabra de estos predicadores y su forma de etos de predicación no tiene parte ni suerte en iglesias luteranas ni en iglesias metodistas. No tiene nada que ver. Y también los argumentos luteranos no tienen nada que ver con estos sectores, pero simplemente es un diálogo que es bueno analizarlo y considerarlo. La realidad que ponentes como John MacArthur no son la cristiandad. Un solo hombre no es la cristiandad. La cristiandad es bastante amplia. Pero bien, está bien. Vamos a hacer una división cuando nos referimos a pastores, obispos. Vamos a hacer una división sobre ellos. Nos referimos a obispos, a pastores. Por ejemplo, cuando hablamos de San Agustín, ¿verdad? Que yo no compararía a John MacArthur con San Agustín, ¿verdad? Que claro que hay una admiración más fuerte sobre San Agustín. Por mi parte, claro que sí. Y aún reconozco las falencias de San Agustín. Pero, y realmente Agustín sí es una gran influencia para el mundo occidental, para la teología occidental. John MacArthur no. John MacArthur es un predicador que se hizo famoso. ¿Qué aportes teológicos tiene? Será cuestión de hacer una métrica, una media académica, que yo no tengo los datos, pero podemos hacerla y ver realmente quién del siglo XXI ha dado aportes, no fama, no fama, sino quién ha hecho aportes, quién ha hecho aportes a la cristiandad. Pero el movimiento norteamericano, hablando del movimiento calvinista, nuevo calvinista, no es toda la cristiandad. Son parte de la cristiandad, pero no es el cristianismo en sí mismo. Ahora, algo que sí quiero enfatizar es la gran ventaja que tiene un aspecto litúrgico. Y esto a mí me parece muy interesante. La gran ventaja del aspecto litúrgico, que ahorita lo voy a definir, porque yo sé que algunos eh, digamos, por así decirlo, parte de no comprender lo que es liturgia, porque algunos piensan que liturgia es igual a quitar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Pero es una definición básica y sencilla lo que podemos argumentar respecto a esto. La ventaja del aspecto litúrgico es de que busca que no haya protagonistas. Cuando hablamos de una liturgia, creo que es muy interesante poder analizarlo. ¿Qué es una liturgia? Y esto lo menciono porque se pregona mucho de la reforma, pero no se ve la forma de culto de la reforma. Por ahí un argumento, y de hecho lo dice un predicador bautista, Matthew Barrett, que igual ahorita lo voy a citar, que él hizo un tweet bastante interesante. Y hay algunos elementos que sí me gustaría traer a la mesa referente al servicio divino, por ejemplo, en el aspecto luterano, que claro que voy a hablar lo positivo del sector luterano que yo le veo, o por cual también parte de mis ideales se fueron hacia ese lado. De manera personal, vuelvo a insistir, esto es simplemente compartir algo, es que el sermón se vuelve algo pesado para algunos, no para todos. Vuelvo a insistir, esto es algo experiencial. Una hora escuchando a un hombre y muchas veces esa hora escuchándolo es una inmensa cátedra retórica académica que muy poco se les queda grabado. Y yo pensaba y consideraba, ¿por qué se habla mucho en ciertos sectores sobre tal teología y se busca que todos los cristianos tengan un conocimiento, wow, impresionante acerca de la teología y de la historia y de la reforma? ¿Por qué? ¿Para qué? La experiencia me ha enseñado que no es para todos el conocer teología, no es para todos
indagar y conocer teología. No es para todos. Y la ventaja que tiene, por ejemplo, un culto, que creo que es lo que debería llevar al alma o al corazón del creyente a enfocarse en alguna palabra que se tiene bastante olvidada dentro de las iglesias cristianas. Es una palabra que en lo personal a mí me gusta mucho y no se tiene en consideración. Igual estoy poniendo en esta parte para que podamos entender a qué palabra me refiero, que es la palabra contemplación. Es algo que se tiene olvidado totalmente la palabra contemplación. ¿Qué es contemplar? ¿Qué es tener un tiempo de contemplación? Que déjenme les digo que hay ciertas iglesias que son bastante criticadas, pero que tienen este elemento, contemplación. La palabra contemplación es algo que es sumamente necesario, que se necesita y que se considera importante para la cristiandad en muchos aspectos. Entonces, les voy a pedir que me regalen un segundito, por favor, no se vayan. Ok, estamos de vuelta, perdón. Una pequeña interrupción. Am, Volviendo al punto, la palabra contemplación es algo que se tiene que considerar. La palabra contemplación es un tiempo de silencio, es un tiempo de análisis, un tiempo de poder tener paz mental. Y yo creo que dentro de los cultos, al menos modernos, no se tiene esto. Y en todos, porque creo que no se está teniendo una visión clara referente a esto, sobre algunos elementos que se deben de considerar. Pero bien, eh, la contemplación es algo que creo que en todas las iglesias se debe de considerar y recuperar, porque dentro de una modernidad donde se tiene ruido, bastante ruido, no se considera y no se tiene en cuenta. Y es un problema, pues, a querer implementar estos elementos dentro de las iglesias realmente. Por ejemplo, cuando hablamos de ciertos puntos, considerar el aspecto trinitario, que también se ha olvidado dentro de las iglesias, el aspecto trinitario. Se escucha más de doctrinas secundarias y la Trinidad no se está considerando dentro de las iglesias. Y eso es a lo que voy, o sea, no se tiene ni siquiera una contemplación ni una profundidad en las iglesias cristianas referente a la Trinidad. Un culto divino, y voy a hacer mención, comienza aún con la confesión y absolución de los pecados de los hombres. Claro que estas iglesias pueden tenerlo, y no digo que no, porque pues puede que en sus servicios, pero no es algo recurrente el poder tener una confesión de sus pecados. Y mencionar, por ejemplo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos al Señor Todopoderoso, tú que penetras el corazón, conoce los deseos y los secretos más íntimos, purificas por medio de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y así empieza un culto de contemplación, ¿no? De análisis, de poder tener tiempos de silencio en esto. Pero a lo que voy es que cuando no se tiene el aspecto de la contemplación, ahí hay un problema, porque se está teniendo un culto bastante rápido y la centralidad vuelve al pastor. No está al culto ni a la liturgia. No se recita el credo, no se menciona esa grandeza acerca del credo de los apóstoles que pudiéramos citar y recitar dentro de la iglesia.
creo en Dios Todopoderoso, que también es parte de una recitación, y ese tipo de cuestiones, como los himnos, como los credos, como las recitaciones, no se están tomando en cuenta dentro de la cristiandad. La gran ventaja del aspecto litúrgico, vuelvo a mencionar que ese es el punto focal al cual yo me quiero dirigir, no hay protagonistas, no hay protagonistas. Participa la congregación con oraciones, con credos, con lecturas, con himnos. El sermón de la palabra es parte de la liturgia misma. Ahora, cuando hablamos de liturgia, es algo que siempre he tratado de definir. Cuando hablamos de liturgia es, también está impregnada de la palabra de Dios, lo litúrgico, que también, claro, que tiene sus desventajas y puede tener sus críticas, pero ahora estamos hablando de las ventajas que tiene. Y es comunicada por un obispo, claro que sí, el sacramento, también de la Cena del Señor, que es un don de Dios para el pueblo de Dios mismo, y muchas iglesias no tienen realmente el sacramento. Se prefiere un predicador. Creo que John MacArthur vale más que el sacramento, casi puede pasar así, lamentablemente. Porque estas iglesias no hacen énfasis en ello, no hacen énfasis en algo que la cristiandad ha hecho énfasis, que la centralidad del sacramento de la Cena del Señor ha estado ahí por siglos y siglos y siglos, y hoy no. Se prefiere o se le da más centralidad a la sacralidad pastoral, a lo sacro que es un obispo, a lo sacro que es un pastor. Entonces, no se tiene estos elementos en las iglesias y su enfoque es el predicador. ¿Por qué se hacen conferencias? Porque quiero escuchar hablar a John MacArthur, porque quiero escuchar hablar en su momento aquí en Guadalajara a Chuy Olivares, porque quiero escuchar hablar a tal predicador de tal lugar, a Joseph Urban cuando estaba aquí en Guadalajara. Sí, se centraliza en el personaje. Quiero escuchar a Juan Manuel Báez allá, que no está mal, vuelvo a insistir, o sea, no está mal la admiración que puedes tener a un predicador, pero el problema es cuando se centraliza todo eso en el culto, la importancia. Es que yo tengo a este predicador que me enseña. Y sí, o sea, tiene buena retórica, enseña bien, etcétera, etcétera. Pero tu culto, ¿qué se está centrando? En Cristo, en el conocimiento de Cristo. ¿Realmente hay tiempo de silencio donde puedes compenetrar la grandeza de la unión hipostática de Cristo? En meditación. Y algo que nos enseña la cristiandad de la antigüedad es de que no solamente se trata de sermones y de palabras, sino se trata de meditar y profundizar el misterio a través de la contemplación, vuelvo a insistir, a través de la meditación. Escuchar de repente una oración a un obispo que dice: Dios Todopoderoso, en su gran misericordia ha entregado a su Hijo para morir por ti, y por causa de él perdona tus pecados, como ministro llamado y ordenado por Cristo, un obispo diciendo esto, y por su autoridad te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Que es una recitación precisamente de absolución, que se hace dentro de los cultos luteranos, ¿no? Por ejemplo. Y todos esos elementos que ayudan al cristiano a meditar. Pero cuando estás constantemente pensando en lo bien que predica el predicador, en lo bien que enseña, en lo bien que se aprende de él, quitas la realidad de la meditación interna y te centras en el predicador. Y es algo que ha pasado. Se centra en el predicador y en el movimiento. Que claro que hay cristianos que se van liberando con el tiempo y lo van entendiendo. Pero pero la modernidad ha implementado cantos. Y sí, el culto típico son los cantos y la predicación. El centro de la predicación, la palabra, dicen ellos. Pero ahí es donde se toma la oportunidad de tener que escuchar una hora a un predicador. En una hora escuchar a un predicador. Se está escuchando al predicador una hora, se luce sus dotes retóricos y se nota realmente quién lo hace por eso. Y que no está mal, no está mal comunicar, no está mal hablar, no está mal querer escuchar a alguien, no está mal, pero el punto es que llega a haber este tipo de declaraciones. Entonces el protagonismo de los predicadores aleja realmente a la gente de un culto contemplativo. Las críticas de un pastor hacia otros movimientos.
¿Dónde dejas el culto contemplativo? Que está bien hacer críticas, pero no es el lugar el culto, no es el lugar el servicio. Pudiéramos argumentar sobre los órdenes, de dónde debería hablarse de criticar un movimiento, de lo negativo que tiene este movimiento, pero centrar nuestro cristianismo en los predicadores es el error. Entonces, pudiésemos decir que el pueblo cristiano se aleja de una contemplación a Cristo por contemplar a los predicadores, por decir, Él es la piedra, Él es, que quisiera escuchar, y de hecho, igual me gustaría colocar el video para que pudiéramos ver las palabras que se dijeron en esta temática que a mí me parece pues interesante de considerar. Ciertos elementos que hay que considerar referente a las declaraciones que hizo Steve Lobson. Em, Igual ahorita buscamos el video, ¿qué les parece para igual también verlo? Pero bien, ante todos estos puntos, no digo que no deba valorarse a un predicador, que no deba valorarse ir a escuchar a alguien, porque pues hay gente que la verdad tiene algo que decir y uno lo quiere escuchar y está bien, pero vuelvo a insistir, centralizar el cristianismo en un predicador, uf, no es bueno. Ni en la reforma se hizo. Que claro que la reforma suele tener esas problemáticas de centralizar algo, pero no lo hizo y de hecho vamos a verlo en esta parte. Entonces, pues argumentando, no digo que no deba valorarse las capacidades de un buen predicador y sus aportes, pero sus cultos se han vuelto lugares de protagonismo. Los predicadores se alejan totalmente o alejan más bien de la contemplación. Y nos dice Matthew Barrett en un Twitter no hace mucho, dice, la idea de que la reforma introdujo la predicación expositiva es falsa. Es falsa. Y lo digo porque estos elementos que se han añadido a la cristiandad sobre el centro que es la forma de predicar de un predicador, porque la predicación expositiva es mi forma de predicar, mi forma de enseñar el texto bíblico. Pero vuelvo a insistir, se centraliza al predicador. Y ese es el problema, centralizar al predicador. Depende de él levantar el culto, hermanos. No depende de los cantos, no depende de las oraciones, no depende de la contemplación, depende de su predicación. Que claro que lo podemos espiritual y decimos de la palabra. Pero Matthew Barrett, que es un teólogo precisamente bautista, que he visto mucho el auge de muchos bautistas de ver la tradición de la iglesia y hacer un análisis histórico de las formas litúrgicas que ha tenido la iglesia, que no es la misma, que no es la moderna, que tenía vestigios que yo pienso que debemos recuperar como iglesia, o al menos aquellos que no pertenecen a iglesias históricas, pues bueno, busquen la forma de implementar todos estos elementos. Predicar la palabra era tanto un eslogan dominicano como agustino, como luterano o reformado. Esto lo dice un hombre llamado Steinmetz, no sé cómo se pronuncia su nombre. Dice, ¿cuál es la contribución de la reforma? Pregunta Matthew Barrett. Dice, la centralidad de la predicación bajo una refinada teología de la gracia. Hablar de la gracia, los elementos de la gracia, cómo la gracia ayuda a la vida cristiana. Y ese es un elemento fundamental. Buscar que las personas sean llevadas hacia un elemento de gracia. Hacia un elemento de gracia. Entonces, los reformadores no centraban la predicación en ellos y sus sermones, sino que tenían un orden litúrgico. ¿Y qué es esto de liturgia? Porque vuelvo a insistir, mucha gente se asusta. La liturgia es esto, hablar de la Trinidad. La liturgia es tener elementos de contemplación. Son recitaciones las cuales nos llevan a contemplar la vida cristiana. Jesús nos mandó, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Juan escribe, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas personas necesitan escuchar esto? Llegan a su culto y escuchan cantos repetitivos. Yo estuve en una iglesia de esta forma, cantos repetitivos de Hillsong, de Espíritu en Verdad, poco contenido bíblico, demasiado ruido, la batería sonaba al 100.
subía el predicador, hablaba, pero no podía profundizar en esto. La gente a veces necesita un tiempo simplemente para meditar en estas palabras. Eso es liturgia. Tiempo de absolución, tiempo de confesión, tiempo de meditación, tiempo de oración. Oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia, nos ha dado su Hijo. Por medio de Él perdona nuestros pecados a los que creen en Jesucristo. Dios les conceda poder de ser hijos suyos y les conceda su Espíritu Santo. Todos los que creen y son bautizados serán salvos. Concédenos, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Esos son aspectos litúrgicos que llevan a la meditación. Y claro que cuando se recitan sin entendimiento, pues sí se vuelven vanos, llanos y con poca profundidad referente a los temas que se tocan, ¿no? Pero entonces, ese es el orden litúrgico, es la forma de adorar a Dios. Y el orden litúrgico debe tener elementos que no solamente es escuchar, predicar un hombre, sino yo mismo recitar la palabra que se está predicando y que se está exponiendo. El colocar la predicación en el centro, quitándose aspectos litúrgicos como los que acabamos de leer y los sacramentos, es algo del cristianismo moderno. Y aquí las consecuencias, que es creer que un predicador vale más que todo el mundo evangélico junto. El problema y el asunto de esta crítica, que espero que se entienda, que finalmente es eso. Hemos centralizado a los predicadores tanto que depende de ellos, no depende de la liturgia, no depende de las lecturas, no depende de la adoración, no depende del sacramento, no depende de la cena, depende del predicador y del obispo. Claro que el predicador y el obispo cumple la función de llevar al pueblo a Dios en estas meditaciones, pero lo lamentable es esto, que no se está haciendo y se está llevando a la gente a una meditación en las personas. La meditación de los predicadores, que finalmente ese es el problema. Ese es el problema de estas predicaciones. Por ejemplo, hay una página que lo compartió, que no sé si se escucha el audio, pero voy a tratar de que se escuche. Permítanme un segundo, voy a compartir pantalla. Que aquí hay una página que lo publicó. Y bueno, dice el expositor. Pero en la primera razón es escuchar a John MacArthur predicar. Mira, él dice algo muy interesante. Y nadie quiere ir a... Dice, el punto es escuchar a John MacArthur predicar. Entiendo, y hay que ser honestos. Todos tenemos predicadores favoritos. Hay que ser honestos. Todos preferimos escuchar a alguien. Pero lo que yo percibo, al menos en esto, que habrá quien argumente que no, habrá quien diga que no es así, que no es así la realidad de este tipo de cuestiones, pero él parece que está centralizando el culto. Y dice, John MacArthur predicar hoy lo importante es más escuchar a que John yo. MacArthur predicar, más que yo. Yo anhelo oír a predicar a John MacArthur, dice Steve Lawson. Eso no tenía la intención de que fuera una... de ser... Esa no fue la intención de que fuera una broma. La gente, de hecho, lo interpretó como una broma. Fíjense ustedes, o sea, la gente lo escuchó como una broma. ¿Por qué? Porque pues él mismo está diciendo que lo anhela, que anhela escuchar a John MacArthur. La gente no supo cómo reaccionar. Si realmente lo está diciendo desde un aspecto de admiración, pero se ve una admiración excesiva, al menos eso es lo que percibimos algunos, ¿no? una broma. He estado viniendo a la conferencia de pastores desde Menciona que ha 1983. estado viniendo a la conferencia de pastores por 40 Eso es hace 40 años atrás. aproximadamente. Nos reuníamos ahí en la capilla que estaba Y bueno, a está la hablando de mitad su de experiencia. capacidad. Cabe mencionar Y a lo que largo... aquí puede estar unido varios puntos, ¿no?
pueden estar unidos los puntos respecto a la admiración y a las experiencias y a las vivencias. Porque si yo les preguntara a ustedes, a lo mejor recuerdan alguna iglesia con cariño ciertos eventos o ciertas predicaciones. Sí, pasa. Y pues anhelo, a lo mejor anhelabas escuchar predicar a alguien por ahí. Y es normal, pero estas declaraciones, vuelvo a insistir, A o lo sea, yo largo quiero de los escuchar predicar a años, John estos MacArthur. últimos 40 años, ha habido una constante, una voz constante Y dice en mi vida que ha habido espiritual. una voz constante en su vida espiritual. Esa voz es John MacArthur. Esa voz es John MacArthur. Esa voz es John MacArthur. Ahora, que claro que esto puede tener un equilibrio. Si yo puedo decir que me han ayudado los padres de la iglesia en mi vida espiritual, lo puedo decir y es menos controversial, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia de alguna forma tienen un renombre muy alto, ¿no? Y son personajes más míticos. Pero bueno, igual no pudiésemos comparar a John MacArthur con Cipriano de Cartago, ¿no? No no se puede comparar realmente. No se puede comparar, no hay comparación. ¿Por qué? Se preguntará algo. Ah, no, pues tú eres idólatra de los padres de la iglesia, ¿no? Bueno, sus aportes hay que verlos. Pero él afirma que su padre espiritual y quien ha sido quien ha tenido incidencia en su vida espiritual es John MacArthur. Y oro porque Él puede estar con nosotros mañana. Y bueno, ahora porque pueden estar con ellos mañana. Y Dice, creo que 5% de Juan creo que MacArthur 5% vale más de John que MacArthur todo el vale mundo más que evangélico todo el mundo juntos. evangélico juntos, ¿no? Es lo que dice. Vale más que el mundo evangélico juntos. Y bueno, fueron pocos los que aplaudieron. ¿Qué se refiere con mundo evangélico? ¿Qué se refiere con mundo evangélico? Es algo que sería bueno preguntarnos. ¿A qué se refiere con mundo evangélico? ¿Porque se refiere a los pentecostales, al pentecostalismo norteamericano? Pero olvídense que esto es parte de una liturgia. Hablar de un hombre y decir que... ¿Qué se refiere? O sea, es una buena pregunta, ¿no? Es el pastor de la conferencia de pastores. Él nos ha pastoreado por más de 4 décadas. Dice que John MacArthur los ha pastoreado. Su entendimiento de la escritura, sus convicciones, la fidelidad de su vida, su apertura, su corazón de pastor, su voz profética ha sido realmente algo histórico para nosotros. Para ellos. Y sé que estamos congregados aquí porque Él ha sido realmente el ancla para nosotros. Porque Él ha sido el ancla para ellos. Entonces creo que debemos orar. Él ha sido el ancla para ellos. Estas palabras, quiero que... ¿Cuántas veces han dicho en tu iglesia y a tu pastor? ¿Y por qué hacerlas parte de un centro? ¿Y por qué mejor no se las dices abajo, donde están las conversaciones, donde está la comunicación básica? De, bueno, tú has sido un padre espiritual, un ancla, vales más que todo el mundo evangélico, 5%. Se ve una admiración excesiva y yo creo que ese es el punto focal de esta gran problemática. Entonces, creo que hay que considerar Por los John, elementos. que Dios le dé una recuperación rápida, más que cualquier hombre en este lugar, más que sea lo que sea que Él tiene que decir, más que Lo que él tenga que decir, más que cualquier hombre en este lugar, dice. cualquier hombre en este lugar. Entonces nadie puede llenar el púlpito. Miren, ahí está el asunto. Nadie puede llenar el púlpito. Nadie puede llenar el púlpito. Espera, ¿qué? ¿Llenar el púlpito? Sí, sí pasa. Sí pasa. En sectores de sana doctrina es muy común. Pues es que el predicador fulanito no le llega a Chuy Olivares. O el predicador fulanito no le llega a John MacArthur. O el predicador fulanito no le llega a Juan Manuel Báez.
o el predicador no le llega a este. ¿Pero por qué pasa eso? Porque se centraliza no en la liturgia, no en el servicio en sí, sino en el predicador. Y él lo está diciendo, nadie puede llenar este lugar. ¿Quién lo va a llenar? Y en estas iglesias suele ser muy difícil. Dicen, bueno, es un señor de 75 años. ¿Y por qué no hay gente joven ahí predicando? En estas iglesias el poder no se hereda tan fácil, ¿eh? No se hereda tan fácil. Es como ahora también las iglesias que he visto importantes, está la gente mayor, los ancianos, y no hay gente joven realmente sirviendo. ¿Por qué? Porque es nuestra iglesia. ¿De qué denominación es Iván Rubio? Soy luterano, hermano. Soy luterano prácticamente. Entonces, ahí está el punto. No hay nadie que llene el lugar de John MacArthur, dice él. Nadie llenará el lugar de San Agustín de Hipona. Vamos a compararlo de esa forma, ¿no? Bueno, son elementos ahí. Pero bueno, ese es el punto. Ese es el punto de lo que se arroja en esta conversación. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros cultos se ha vuelto así? ¿Por qué nuestros servicios, y hablo de manera general, y yo porque pertenecía al movimiento, estuve con gente que alababa mucho a John MacArthur, estuve con gente que admiraba mucho a Chuy Olivares, y digo, no estoy tirando a sus personas, cabe mencionar, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué decimos que en lugar de tal predicador? Porque pues el servicio depende de ellos, la enseñanza depende de ellos, depende de su buena retórica. Depende de ser el personaje. Si quita John MacArthur, y pues, ¿qué otros predicadores tienes? Bueno, Steve Lobson. Quita Steve Lobson y ¿quién tienes? Quita al predicador famoso de allí. ¿Y quién tienes? ¿Quién sostiene el ministerio? ¿Quién es el personaje ahora? Y ese es el punto al que vamos, que hay que analizarlo. ¿Por qué? Porque hemos permitido que los hombres sean el centro de nuestro servicio divino. Bueno, yo lo digo, bueno, servicio divino desde el luterano, ¿no? Pero bueno, al menos en el luteranismo yo veo que no es así. Claro que tiene sus deficiencias y eso lo podemos conversar en otros aspectos, pero el problema es ese. Quitamos los sacramentos como iglesia, quitamos la liturgia, pero pues nuestro servicio depende de los hombres. Y es un elemento simplemente que quisiera compartir, que sea una meditación. ¿Qué se puede hacer para evitar este tipo de detalles? A lo mejor nada. A lo mejor solo es algo utópico, pero bueno, son elementos que hay que considerar. Les doy gracias por su atención. Cualquier duda y comentario, pues bueno, estamos a sus órdenes. Hasta luego.